Los críticos del grupo parlamentario de Podemos registran la exclusión del grupo de los 3 miembros de la formación morada, entre ellos la presidenta de la Cámara, que podría perder su cargo institucional. 26 Y votos. todo en medio del debate de los presupuestos. El cuatripartito impone su mayoría y saca las cuentas del gobierno de Barcos en el Parlamento, cuartos y últimos de la presente legislatura, que no tienen el apoyo de la oposición. Entre tanto, las madres navarras reclaman la retención del IRPF, han acudido con sus hijos en brazos para dejar constancia de su malestar con el gobierno de Barcos, que finalmente no ha atendido sus demandas. Pues yo creo que la palabra es decepción por cómo se han hecho las cosas, porque una cosa es que se traigan aquí las propuestas y que entre los 50 representantes se vote si sale adelante o no, pero que se niegue la posibilidad, es que vamos, me parece inaudito, es quitarnos la voz, ¿no? Cáritas ha atendido este año prácticamente el mismo número de familias que en 2017, más de la mitad viven en una habitación. La institución advierte también de una nueva realidad, la de los menores de 25 años. Nos tememos que vaya creciendo este nuevo perfil, personas entre 18 y 25 años, incluso nos atrevemos a decir que algún menor. Eso nos provoca una inquietud grande. Y la pamplonesa Natalia Lacunza brilló de nuevo sobre el escenario de Operación Triunfo, pero no pudo alzarse con la victoria en la final. Tercer puesto y un gran reconocimiento de público y jurado. Yo estoy muy contenta con todo, muy orgullosa y es un orgullo poder representar a Pamplona un año más. Y presentados los actos que se van a desarrollar desde mañana para la celebración del desfile de Olenchero del próximo lunes 24 de Pamplona, un desfile que podrán seguir aquí en Navarra Televisión. En Osasuna están pendientes del canterano Javi Martínez, que ha sufrido este aparatoso golpe de Juan Pérez. El jugador padece un traumatismo en la rodilla izquierda. Mañana le harán pruebas. Quien está recuperado es David García tras el susto de ella.